despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Soy tuyo para siempre, tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Bendiciones muy especiales de parte de sus pastores a todos nuestros hermanos, la familia espiritual de la Iglesia Puerta de Refugio, Providence, Rhode Island, y más allá, nuestros seguidores y todos aquellos que simpatizan con nuestro ministerio están en estos momentos viendo este mensaje. Le hablamos nuevamente desde las Yayas de Asua, República Dominicana, en donde nosotros permanecemos en cuarentena, esperando la voluntad de Dios, ¿verdad? Para así, después que el Señor haya abierto puertas, camino para nosotros, nosotros poder regresar a nuestro hogar y estar entre ustedes. En este día damos gracias al Señor que podemos, ¿verdad?, celebrar un día más glorioso, celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. En el día de ayer, como conocemos bíblicamente, de acuerdo a la palabra histórica que se registra en la Biblia, sabemos que fue el momento cúspide, terminal del Señor, en donde Dios ejecutaba finalmente sus planes y hacían una realidad para la salvación del mundo perdido. Y conocemos todo su sufrimiento, ¿verdad? No tenemos tiempo para hablar en detalle de esto, el mensaje va a hablar de eso, pero conocemos que el día de ayer estas cosas ocurrieron una vez. Recordamos que esto ocurrió una sola vez, ¿verdad? Y desde ese entonces pues nosotros recordamos estas cosas simplemente para nosotros recordar lo que costó nuestra salvación, el amor inmenso de Dios hacia la humanidad perdida. Y luego también conocemos, ¿verdad?, que dentro de todo ese plan nosotros obtuvimos una gran victoria. La victoria está dispuesta, la victoria de salvación está dispuesta para todo aquel que quiere escuchar, quiere obedecer, quiere disponerse, ¿verdad?, a asegurar su salvación. Cristo ya lo ha hecho posible a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, el Cordero inmolado, perfecto, sin mancha ni pecado, quien llevó todos nuestros pecados para que así nosotros podamos tener la oportunidad de ser salvos. En este día celebramos la resurrección del Señor de los muertos, lo cual, ¿verdad?, confirma nuestra victoria y lo cual celebramos, porque las victorias son dignas de ser celebradas. Y pues esto es parte del plan, ¿verdad?, de cómo, por qué nosotros hacemos esto alrededor del mundo. No es que Cristo muere y resucita cada vez que pasa un año y se cumple lo que nosotros creemos es el tiempo cuando eso ocurrió, sino que nosotros recordamos simplemente para estar pendientes de lo que costó esta salvación, el amor inmenso de Dios para el mundo perdido. Y luego la resurrección de Cristo, ¿verdad?, trajo la esperanza que el mundo necesitaba
para salir de la miseria, del dolor del pecado que causó el pecado. Ayer, ¿verdad? Estuvimos en proceso de quizás reflexionando con cierto grado de tristeza esos acontecimientos. Hoy celebramos su resurrección, como está prometida también por razón de que Él la obtuvo. Rompió el poder de la muerte sobre toda persona que quiere escuchar y obedecer a Dios. En este día también les recordamos, hermanos, que en el día sábado, ustedes recuerdan también que estuvimos de ayuno y oración. Claro, tenemos la oración todos los días a las 7 de la noche, menos miércoles, por razón de las células, y estamos orando de 7 a 8 todos los días de la semana. Pero en particular, en el día de ayer sábado, tuvimos un ayuno de 24 horas. Esto lo proclamaron nuestros líderes más elevados dentro de la Asamblea de Dios. Se celebra en todos los Estados Unidos, se celebró en todos los Estados Unidos. Y me imagino también que mucha otra parte del mundo, porque la Asamblea de Dios es una por todas partes. En este día, ¿verdad? Es interesante observar que estemos celebrando este evento precisamente en una temporada de tanta confusión y calamidad como la que estamos viviendo. Recordamos, ¿verdad?, la salida del pueblo de Dios de Egipto, y como últimamente al final, ya que el faraón endureció su corazón y no quiso dejar salir el pueblo de Dios de la opresión en que vivía en Egipto, al llamado que Dios le hacía para salvación, para ser salvados de esa situación en Egipto. También el Señor, recordamos que como último, ¿verdad?, le dijo al pueblo egipcio que Él tomaría los primogénitos varones de cada familia, al menos que el faraón no dejara salir a su pueblo. Y a eso se le llama la Pascua, ¿verdad? Passover en inglés, en donde el ángel de la muerte pasa por todo hogar y en donde no haya evidencia de la sangre del cordero que se le indicó que tenía que ser inmolado, y luego la sangre puesta en los linteles y los postes y los linteles de las casas, que esos primogénitos morirían, y tal así ocurrió también. Y hay cierta similitud en lo que está ocurriendo. Estamos encerrados, ¿verdad? Estamos dentro, estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Ustedes recuerdan cuando nosotros hicimos la cinta aquella que decía la sangre de Cristo y la pusimos en los postes de la casa. Pues en ese mismo sentido, en lo espiritual, nosotros hemos sido marcados por la sangre de Cristo. Estamos en nuestros hogares que han sido prometidos, Dios ha prometido guardarlos de toda pestilencia y todo mal, de acuerdo al Salmo 91 y otras tantas diferentes promesas. Pero hay cierta similitud, porque estamos en espera de la misma forma mientras estamos viendo muerte. Y aunque ocurren muerte también para creyentes, etcétera, hay cosas que nosotros no podemos aplicar directamente, conclusivamente igual, pero tiene mucha similitud a lo que está ocurriendo, y nosotros vemos la mano de Dios en todo esto. Por esas razones, no voy a hablar mucho, porque en realidad hay una prédica pendiente. Mi esposa le manda saludos y recuerdo a todos ustedes. Continuaremos en contacto a través de estos medios, y hemos estado en contacto en diferentes formas, por diferentes medios. Ya pronto estamos trabajando la posibilidad de poder tener una reunión congregacional virtual. Hay hermanos y hermanas que están empeñados, afanosamente buscando perfeccionar ese proceso, y pues esperamos que esto ocurra ya no muy distante. Vamos a orar al Señor y darle gracias por este día. Gracias te damos, Señor, por este día glorioso. Recordamos, oh Dios, que en este día tú trajiste, Señor, tú trajiste la esperanza al mundo y cambió el estado de cosas para siempre, Señor, para todos aquellos que confían y creen en ti. Te damos gracias por Señor, por esa esperanza que tú pusiste en el corazón de todo hombre y toda mujer que
confían en tu nombre, que han creído y han sido perdonados de sus pecados. Estamos incluidos entre ellos, Señor, y te damos gracias por haberte fijado en nosotros y habernos dado la oportunidad, Señor, de poder ser limpiado por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, Padre, para salvación eterna. En este día, Señor, pedimos bendición especial para cada hogar, en donde quiera que se esté escuchando esta palabra, sea para bendición para cada uno de los creyentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. En esta misma mañana, yo tuve reflexión y el Espíritu puso una palabra en mi corazón que yo inmediatamente escribí. Yo quiero en este día no dirigirme a usted en forma de prédica, porque la prédica viene dentro de poco, después que haya terminado, sino para darle directamente lo que llegó a mi corazón, lo cual el Espíritu Santo me inspiró a escribir inmediatamente, tal y fresco como ustedes lo merecen. Y pues la palabra se centralizó principalmente en Mateo 24, no la voy a leer, pero ustedes tendrán la oportunidad de leerla. Ustedes conocen que estas son palabras que todo creyente conoce, si no en detalle, relativamente las conoce bien, porque es donde el Señor Jesús habla, inclusive, de los últimos tiempos y lo que habría de ocurrir, estas cosas. Dentro de ese margen y sentido, nosotros conocemos, no tenemos que leerlo porque haya ocurrido en historias pasadas, sino que nuestra propia generación ha visto. Yo creo que todas estas cosas y tantas de estas cosas hemos visto: tsunamis, plagas, enfermedades desconocidas, pestilencias, fuego descontrolados, tal como es el caso en California. Ustedes saben que han habido fuegos ahí que yo creo que hasta el día de hoy todavía lo están tratando de sofocar, y mucha tierra ha sido afectada por eso, una pérdida muy grande de vida y de recursos naturales. Violencia en forma de guerras, violencias en forma de simplemente la maldad, de acuerdo a cómo el Señor dice en su palabra que por haberse multiplicado la maldad, entonces el amor de muchos se enfriará y habría violencia y cuantas otras cosas. Contaminación de la tierra y los recursos naturales que ésta produce para sostener las especies. Una tierra fuera de control realmente, es lo que estamos mirando. Amén. Los hombres y mujeres buscan entender a través de la ciencia, con la ilusión de poder encontrar soluciones al desafío de las fuerzas que producen estragos de magnitudes horrorizantes alrededor del mundo. Sin embargo, lo más que pueden hacer es aprender cómo protegerse para tratar de emerger de estas calamidades con un número de pérdida de vida y recursos lo menos posible. Eso es lo único que pueden hacer. No pueden realmente controlar estas cosas. Lo único que pueden hacer es tratar de mitigar la miseria de lo que estas cosas producen, porque son fuerzas de la naturaleza realmente incontrolables. Considere usted por un momento cómo puede el hombre controlar el desborde de un tsunami. ¿Cómo detiene el hombre el avance de un ciclón o un huracán? No pueden. No pueden. Lo único que pueden hacer es predecir, ¿verdad? Su magnitud, su distancia, su fuerza, etcétera. Toman aviones, entran dentro del huracán, pueden hacer eso, del ojo del huracán, pueden hacer eso para medir su fuerza y tienen modelos para controlar su dirección, sino para desarrollar alguna idea de qué posibilidad de ruta puede tomar, pero eso es todo. El hombre no puede controlarlo, simplemente puede manejar su situación con información científica
para poder reducir, aunque sea, la cantidad de pérdida de vida y recursos naturales. En su afán por mitigar la constante que perturba a una humanidad que ha visto a bien negar los verdaderos orígenes de su existencia, el hombre se ha resignado a conquistar lo imposible, con sus propias fuerzas e intelecto. Esto es hasta que es desafiado con la próxima e inevitable calamidad, entonces se rinde impotente y en su corazón y en sus medios comienza de nuevo a reinar la inseguridad y la realización de que sus fuerzas, aunque colectivamente se amanan para enfrentar cierto desafío de proporción inimaginable, son rendidos insuficientes por el poder de las fuerzas en la naturaleza caída. Jesús dijo, cuando el hombre diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Por lo que podemos entender y por lo que hemos visto, esta declaración no aplica tan solo a los últimos acontecimientos de los últimos tiempos, de acuerdo a como lo describen las palabras proféticas. Podemos ver a través de la historia cómo esas palabras se han cumplido a través de las generaciones. Y a eso me refería anteriormente, que nosotros hemos visto esta cosa, hemos sido testigos de tsunamis, hemos sido testigos, ¿verdad?, de fuerzas poderosas en la tierra que se han levantado para traer grandes estragos. Los fuegos que estamos hablando de California, ¿verdad? Recientemente en África hubo un desenlace de una plaga nosotros en la Biblia le dice, ¿verdad?, plaga de locust, que son como ciertos insectos, ¿verdad?, que se comen toda la vegetación, y destruyeron cuantas hectáreas de tierra, millones allá en África, en ciertos lugares. Entonces, estamos hablando también de temblores de tierra, estamos hablando de guerra, estamos hablando de violencia. Todas esas cosas nosotros las estamos viendo en forma desproporcional en la historia, como nunca se ha visto en los tiempos anteriores. Entonces, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Y quién podrá salvar a la humanidad de esta realidad desesperante? Para nosotros ya esa no es una pregunta relevante, pues ya conocemos las respuestas. Dios creó a la tierra y el universo, creó al hombre y la naturaleza, como también el orden para sostener su creación. Todo esto sufrió un fuerte golpe en el jardín del Edén, en donde Satanás introdujo el pecado a la raza humana y sus consecuencias a la tierra. Y por el pecado, Dios maldijo una tierra que había sido creada perfecta, tal como también fue creado el hombre. Maldita será por ti la tierra, le dijo el Señor a Adán. Y leo de la palabra. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Aquí introduce Dios un cambio dramático a la realidad humana. De acuerdo a lo que dice la palabra, en realidad el hombre no iba a vivir en la tierra sufriendo. El hombre era perfecto como era la tierra. Pero el pecado que se introdujo creó la maldición que inclusive hoy causan tanto desastre alrededor del mundo.
Mas Dios tenía un plan. Dios tenía un plan en cuanto a esta situación para terminar la miseria humana que ha causado el pecado. Se llama Jesucristo, su Hijo. En otras palabras, Dios tenía un plan ya formalizado para terminar lo que nosotros conocemos como la miseria humana que causan los desastres, como precisamente el que estamos viviendo hoy. Se llama Jesucristo. La tierra, siempre y cuando esté bajo esa maldición, va a ser una tierra imperfecta y llena de sorpresas. Por razón y con buena razón fue que el Señor dijo que cuando el hombre diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Eso es exactamente lo que ha pasado. Estados Unidos, con una economía sin paralelo histórica, como también Europa, China, Latinoamérica, alto número de personas elevado de la pobreza hacia clase media y aún más allá. El mundo contaba de una paz sin precedente, aunque con amenazas de guerra, y una prosperidad increíble. Todo aparentaba seguro, hasta que de repente salió una situación. Se desarrolló una situación que desafió no solamente la vida humana, sino que también la naturaleza y también desafió la economía mundial. De repente vino destrucción de todas estas cosas. De esta situación van a salir muchos países en gran necesidad y mucha gente sufriendo hambre. Esperamos que el Señor tenga misericordia y que Él provea de una forma, de tal manera que pueda mitigar esta realidad alrededor del mundo. Pero realmente Dios no ha puesto en atención, no solamente al mundo perdido y aún a sus propios enemigos, sino también a nosotros, la iglesia, el pueblo de Cristo. Y como las leyes de Dios y su naturaleza divina siempre han requerido una respuesta de castigo a la transgresión de sus leyes y principios de santidad, así fue requerido de él una respuesta o sustitución de castigo por la transgresión humana en el jardín del Edén, como continúa siendo la realidad con la transgresión humana de toda aquella persona que todavía hoy no han entrado dentro del plan de perdón que ofrece el Señor, Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo. Y esta situación que ha causado tanto sufrimiento y pérdida, ha causado a la raza humana y la naturaleza a través de las generaciones. Jesús se hizo a sí mismo ese sacrificio o respuesta, llevando el castigo que nos correspondía a nosotros a sufrir, para así hacer nuevas todas las cosas en nuestras vidas y, como es prometido, también la tierra. Dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Por la contaminación del pecado a través de la tierra, también todo un universo ha sido contaminado, la creación de Dios. Y todo va a ser renovado por esa razón. Y vamos a empezar de nuevo. Entonces nosotros hoy celebramos esa gran esperanza de que todo esto es simplemente principio de un fin de cosas que trae nuevos comienzos. Y esos comienzos serán más gloriosos. Esos comienzos serán más perfectos. Su muerte en la cruz, en esa horrenda cruz, fue el pago por nuestras transgresiones. Y su resurrección de los muertos fue el evento crucial e histórico que marcó el nuevo orden que finalmente traerá la solución permanente a la miseria humana. Las preguntas que buscan los científicos, las respuestas que busca la gente, ya está. El Señor ya la ha hecho disponible a través de su palabra y a través de la iglesia que porta la palabra de Dios para la salvación del mundo. Y aunque es importante que el hombre trabaje para buscar mejora, como dijo el Señor, trabajará con el sudor de tu frente. Eso fue una orden de Dios por razón del pecado.
Para nosotros poder superarnos, tenemos que trabajar y esforzarnos. Pero a la vez también sabemos que la tierra, esto ocurrió porque la tierra fue maldita. Entonces, aunque su muerte nos recuerda con tristeza sus sufrimientos, su resurrección para vida eterna nos recuerda su victoria, la cual todo hombre y mujer sobre la faz de la tierra debe de celebrar y por la cual damos hoy gracias. Pues su muerte y su resurrección trajo a la raza humana la esperanza de un mejor futuro, un futuro eterno donde ya no habrá más calamidades, no más sufrimientos, ni más dolor, porque todas las cosas viejas habrán pasado a una historia que no tendrá más repetición. Damos gracias al Señor por eso en este día y damos gracias a Dios Padre por ese regalo perfecto que Él hizo al mundo, que aunque a través de padecimientos y grandes sufrimientos logró proveer la salvación a toda humanidad perdida que quiere y esté dispuesta a creer que Dios es real, es verdadero y que Él tiene la verdadera solución a la problemática permanente de todo hombre y toda mujer. Pero aún así, el hombre tiene y la mujer que hacer una decisión por sí misma. No hay perdón sin que se requiera primeramente que nosotros demos un paso de arrepentimiento. La iglesia hoy se humilla delante de Dios de acuerdo a 2 de Crónicas 7:14, pidiendo perdón por sus pecados, su negligencia, su indiferencia, ¿verdad? Su acomodamiento, que en realidad Dios nos ha llamado la atención, porque Dios quiere una iglesia más eficiente, una iglesia más santa, una iglesia más obediente, una iglesia más efectiva, porque los tiempos ya están cortos. Pero también aquellos que no conocen a Dios, el Señor le habla, porque todo el sufrimiento de una humanidad hasta el día de hoy, hasta el tiempo que se termine, el tiempo mismo, es algo que en realidad no se quiere vivir por una eternidad o peor. Cristo ofreció la solución y la salida a todas estas cosas. Y solamente tenemos que creer en Él y pedirle perdón por nuestros pecados. En donde tú estés, tú puedes hacer esta simple oración. Señor Jesús, te doy gracias porque me hablaste a través de la palabra que el Espíritu Santo inspiró al pastor Juan Francisco cuando la estuve escuchando, tocaron mi corazón. Y yo entiendo hoy por qué tú me llamas la atención en esta forma dramática, porque es necesario que todos, que los que puedan, sean salvos. Te doy gracias por haber escuchado, por haber puesto esa palabra en mis oídos y en mi corazón. Reconozco que la forma de entrar dentro del plan de seguridad eterna es a través del reconocimiento de tu Hijo Jesús como el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario por mis pecados. En este día, los cuales yo confieso delante de ti, me declaro pecador en este día, reconociendo que solamente tú tienes, Señor, la solución a ese problema. Y tú eres el único que puede perdonar pecado. Perdona mis pecados, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Dame tu Santo Espíritu de acuerdo a tu palabra y tu promesa. Y desde ahora en adelante, Señor, ayúdame a caminar en novedad de vida y seguridad, con paz, certeza y confirmación de que estoy seguro en tus manos. Desde este día en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura,
verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Estos eventos que nosotros hoy celebramos. Y yo quiero tomar de su palabra, de la declaración de este hombre de Dios, para sobresaltar algunos pensamientos impactantes de esa palabra. Es un capítulo muy conocido en el libro de Isaías, y es el 53. Usted no tiene que levantarse. El profeta está hablando hacia el futuro. Entienda que él escribió antes de que Jesús inclusive naciera. Y él está apuntando en el poder del Espíritu, está declarando algo que Dios, una iluminación de parte de Dios a la generación de esos tiempos de Isaías y luego a toda generación posterior. Lo que Dios había tenido en su corazón como un plan de rescate para el mundo, y a la vez resaltar lo que esto iba a costar. Muchas veces escuchamos predicadores, ¿verdad? Y decimos que para la persona que quiere la salvación, que es lo más importante, la cosa con más valor que pueda tener, ningún tipo de beneficio en la vida de un ser humano, en su trayectoria de nacimiento a la muerte, es la salvación eterna. Y el profeta Isaías recalca, aún después del punto de vista, vamos a esperar que se tranquilicen para aquella concentración.
del punto de vista de aquellos que recibieron este mensaje desde el momento que lo declaró el profeta hasta el día de hoy. No es una pregunta que hace el profeta, sino es una pregunta que nos hacemos nosotros. Se la hicieron nuestros antepasados y hoy nos la hacemos nosotros. Aleluya, poderoso Jesús. En los tiempos de Jesús, en los tiempos del profeta, estamos hablando de aquellas personas que se consideraban creyentes por el hecho de que creían en Dios. Pero se le estaba haciendo una declaración muy difícil de entender. Y se estaba hablando en términos del futuro. Y sin embargo, la pregunta era relevante. Porque desde el momento que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén y nuestros antepasados, y Dios hizo promesa, se está preguntando desde ese momento hasta el presente, y continuaremos haciéndonos la pregunta, aquellos que hayan sobrevivido el retorno del Señor por segunda vez como Él ha prometido. La pregunta trascendental de esos tiempos hasta el presente y a continuación hasta que Cristo venga. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? En aquellos tiempos el anuncio de los profetas, luego el anuncio de Jesús mismo, y luego el anuncio de todos aquellos que se llaman cristianos o que se consideraron creyentes cristianos desde que Jesús hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario hasta el presente. Y a continuación, ¿quién ha creído lo que nosotros hemos predicado? El anuncio se habla de las buenas nuevas, el evangelio, el plan de salvación, el plan glorioso de Dios para la humanidad perdida, para salvación eterna. La Biblia dice claramente que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y también dice la palabra de Dios que ancho es el camino que lleva a la perdición y son muchos los que por él andan. Y estrecho, angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Muy poco, dice la palabra, caminan por él. Entonces la pregunta es relevante. Es una pregunta que debe de estremecer a todo creyente. Es una pregunta que debe de estremecer a toda generación. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque aparte de que Dios proveyó el plan de salvación, eso tiene que efectuarse a través de la predicación del Evangelio. Tiene que llevarse a cabo a través de las generaciones que promueven el plan de salvación para el mundo. Y muchas veces cuando individualmente nosotros hacemos el esfuerzo de hablar de estas cosas tan importantes, muchas veces nos desilusionamos y nos demoralizamos porque encontramos terreno no muy fértil en esta generación presente y con frecuencia sufrimos el rechazo del anuncio más importante que la raza humana haya recibido. Entonces la pregunta continúa siendo relevante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Aleluya. Hoy, en nuestros medios, en nuestra sociedad, muchos observan este día. Podríamos nosotros hacer la pregunta entonces. Toda una nación movilizada para reconocer un día que supuestamente es muy especial. Alrededor del mundo, muchos en lo mismo,
que hacen de esta semana le llaman Santa. Gracias. Y en ella resaltan ciertos momentos que terminaron siendo los últimos momentos dentro del plan de Dios, que claramente reveló a la humanidad en qué consistía el plan de Dios. Sí, Señor Jesús. Pero aún en esos tiempos, cuando esto ocurría, y aún en el presente, Gracias, Jesús. continuamos haciendo la pregunta. Podremos decir que en nuestra sociedad han creído todo lo que hoy celebran. ¿Será posible que en realidad un día que se constituye tan importante en el mundo, la reflexión de toda la humanidad se enfoque al hecho de que este fue un hecho real que ocurrió y que hoy sigue teniendo relevancia? ¿Y sobre qué se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice la pregunta del profeta. La revelación del plan de Dios hacia el mundo. La predicación del Evangelio, o la buena noticia como se le dice al mundo, consistió de dos cosas: revelación a través de la palabra y demostración del poder de Dios a través de los milagros y los prodigios que se efectuaron desde la antigüedad, pero aceleraron durante el nacimiento y el ministerio de Jesús. Los muertos resucitando, dice la Biblia, todos los enfermos siendo sanados. Espectáculo tremendo por lo cual las masas seguían a Jesús, porque donde Él llegaba había demostración de su poder. Poco tiempo duró su ministerio, pero nunca se había visto ningún hombre sobre la faz de la tierra que se llamara representante de Dios, que pudiera haber hecho tantos milagros en tan corto tiempo y milagros de tan gran magnitud como lo hizo el Señor. Personas resucitadas de los muertos en diferentes periodos de tiempo, uno por 4 días, otro 2, uno acabado de morir, no importa, el Señor Jesús tenía poder y tiene poder y autoridad sobre la muerte. Señor, gloria a Dios. Dentro de la generación que presenció todas estas cosas, recibieron la palabra juntamente con la demostración del poder de Dios. Esto continúa hoy sucediendo en lugares en donde verdaderamente se ha creído. Se siente el poder de Dios, se testifica de los milagros de salvación, se testifica de los milagros de sanidad, la resurrección de los muertos. No crea que eso es en el pasado, eso continúa ocurriendo hoy. Dos cosas siguen paralelas en este plan de Dios: la palabra predicada, que es el anuncio de la buena nueva, y el poder y la demostración del poder de Dios para confirmar la palabra de Dios. Entonces la pregunta continúa: ¿quién ha creído a la palabra? Y encima de eso, aunque muchos no hayan quizás entendido la palabra, al ver el poder de Dios manifestado en la forma que el Señor lo demostró y que nosotros los creyentes verdaderos hoy continuamos demostrando, la pregunta queda siendo relevante: ¿quién ha creído a la predicación del Evangelio y quién ha creído a la demostración del poder de Dios? Y quizás te podría decir: bueno, pero si escucharon la palabra y quizás no la entendieron, aunque vino acompañada por el poder y la unción del Espíritu Santo, indiscutiblemente, cuando el Espíritu Santo toma el corazón del hombre y de una mujer, esa persona siente el poder de Dios en tal forma que es indiscutible, y eso es lo que crea convicción en el corazón del hombre.
y las personas a su alrededor quizás podrán dudar, pero no podrá dudar aquel a quien el Espíritu Santo le toma de verdad en su corazón. Y la palabra de Dios ha creado la fe para que sea posible ellos poder creer en el Hijo de Dios. Entonces cuando dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está hablando de su poder, de su autoridad. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. En medio de un terreno espiritual árido, en una tierra seca, en una tierra en donde el agua espiritual por tanto tiempo no era derramada, tiempo de ignorancia espiritual y rechazo a la palabra de Dios, dentro de una generación que había completamente dado la espalda a Dios, un terreno no fértil, un terreno seco, árido. De allí sale una plantita de esperanza. Y a eso es que se refiere el profeta cuando dice, subirá cual renuevo. Está hablando del futuro, está hablando del Señor Jesús, lo está presentando como una plantita puesta por Dios en medio de un terreno infértil, en medio de un terreno seco, espiritualmente seco. Así mismo también es que empieza a crecer en el corazón de todo hombre y toda mujer que escucha la palabra de Dios y el Espíritu Santo le convence en su corazón. Es como así mismo cuando Dios planta esa plantita en ese terreno seco del corazón y el hombre de la mujer que no ha recibido las lluvias del Espíritu Santo en sus vidas. Gloria a Dios. Subirá cual renuevo Aleluya. delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Él no vino a impresionar a la humanidad. Él no vino a ser un artista, ningún tipo de persona que busca atracción personal para sí mismo. Él vino, dice la tierra, para glorificar al Padre y hacer su voluntad. Él no estaba interesado en belleza personal. Él no tenía a su disponibilidad todas aquellas cosas útiles que nosotros utilizamos hoy, y que inclusive cuando estamos hablando de la realeza, con mucho más razón, tienen todas estas cosas que lo hace pomposo, lo hace especial y atractivo. Él ni siquiera tenía en dónde recostar su cabeza. Señor, gloria a Dios. Nos imaginamos al Señor caminando sobre la faz de la tierra en su tiempo, con un grupo de hombres que le dejaron también sus responsabilidades para seguirle. Inmediatamente el Señor lo llamó y ellos le siguieron. Y Él le dijo que era importante que ellos entendieran cuál era el costo para seguirle. Lo que estaba diciéndole: no crean que ustedes conmigo, aunque muchos hablen de mí como rey y no entienden lo que está ocurriendo, que ustedes van a tener algún reino especial en donde ustedes van a estar dentro de algún palacio. No, yo vine fue a servir a mi Padre y hacerlo de la forma que Él me ha mandado a hacerlo, a través del sufrimiento por un mundo que necesita salvación. Y por esa razón dice: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Jesús era una persona que se puede comparar con esta persona homeless. Él no tenía casa. ¿Usted entiende eso? Usted puede entender que Jesús era como un homeless. Aleluya. Él no tenía un lugar seguro en donde dormir. En donde Él llegaba, allí Él se tiraba con sus discípulos. Entonces, Él no andaba con pelo bien peinado y cortadito y arreglado y pelo
con tinte de color, ni dibujos en la cara, ni esas cosas. El Señor tenía que tener un aspecto de un hombre rústico. No era alguien que podía pasar y quizás las personas alrededor por su belleza mirarlo y asombrarse. Su vestidura era básica y rústica. ¿Cuántas veces podían ellos lavar su ropa, inclusive, y cuando estaban en todo ese trabajo? Él sabía que tenía poco tiempo y por eso tenía que avanzar. No podía entretenerse en las cosas pasajeras, ilusorias y vanas. Aleluya. No era una persona que llamaba la atención. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Gloria a Dios. Experimentado en quebranto. Dios poderoso. Si la palabra dice que era experimentado en quebranto, quiere decir que era un hombre que sufría, despreciado. La palabra dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Cómo se siente usted cuando usted quiere ayudar a alguien y va a lo máximo para ayudarle, pero lo rechazan aún después de que usted haya, aún tratando de ayudar? Jesús vino a algo muy importante más allá de la ayuda. Fue a rescatar a un mundo que no entendía su dirección. Aleluya. Iba a camino de muerte eterna. Era una misión del punto de vista humano imposible. Pero nada es imposible para Dios. Despreciado, desechado. Porque la gente lo que busca es la elocuencia, buscan, ¿verdad?, la carisma, buscan una persona realmente que tenga ambición de tener y de dominar y de ser visto y elogiado. Él no tenía esas cosas. Entonces no era muy popular. No era muy popular. Y cuando lo veían quizás, y gente que anda con todos esos andrajosos, con toda esa gente de ropa sucia, échenlo para allá. Y como que escondimos de él el rostro, Bendito Jesús. fue menospreciado y no lo estimamos. Es como cuando usted tiene un familiar que es demasiado rico y demasiado importante, y usted se aparece en alguna reunión con sus amistades ricas también, y elocuentes, educadas, y lo ignoran porque no quieren que sepan que usted es parte de esa familia. Ay, santo. Gloria a Dios. El Señor sufrió todo lo que puede sufrir una persona y más, pero Él tenía una meta por delante y sabía que tenía que cumplirla, y a Él no lo impresionaba los elogios de los hombres. A Él lo impresionaba los elogios de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo tuvimos por azotado y herido de Dios. Eso era lo que creían los líderes religiosos, que a Él le estaban ocurriendo, cuando Él iba a ser crucificado, estaba pasando por todas esas cosas porque Dios lo estaba azotando. Gloria a Dios. Dios lo estaba hiriendo por lo que ellos le llamaron mentiroso, blasfemador, falso profeta, falso maestro. Llevó nuestras enfermedades en la cruz. Muchas veces cuando hablamos de la enfermedad y
de cómo el Señor proveyó por ellas en la cruz, nos olvidamos que la enfermedad principal por la cual el Señor murió en la cruz fue el pecado, fue la lepra del pecado. Él la llevó en la cruz por nosotros. Nosotros no éramos capaces, ni se encontraba ningún hombre, ninguna mujer con la capacidad delante de Dios, con las cualidades delante de Dios, de poder hacer un sacrificio por la raza humana. Cuando Él murió por el pecado de toda una humanidad. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Dice, y sufrió nuestros dolores, porque nosotros estamos supuestos a haber sido aquellos que estaban en la cruz sufriendo todo lo que sufrió. Y antes de llegar a la cruz, lo que nosotros estamos llamados a sufrir, lo sufrió el Señor por nosotros. Yo muchas veces he pensado, le damos gracias al Señor que nosotros no tenemos la capacidad de poder sentir el dolor entero de una humanidad. Usted no puede resistir. Usted puede resistir pasar por sufrimiento con alguien que usted ama o conoce, pero eso es limitado porque sus conocimientos de personas y familiares son limitados. Pero si usted tuviera que sufrir el dolor aún de una ciudad, de toda la persona en una ciudad, yo creo que usted se moriría seguido. Entienda que el dolor que nosotros estamos supuestos a experimentar por nuestros pecados, el Señor lo experimentó por nosotros. Más importante, Él experimentó la muerte por nosotros, que es la culminación de toda cosa, porque todo dolor y toda enfermedad y todas estas cosas llevan a lo último, que es la muerte. Y no solamente la muerte del cuerpo humano, sino la muerte del alma, que es una eternidad sin Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Hubiese sido una cosa que no lo recibieran. Ok, está bien. Si a usted no lo recibe en ningún lugar, está bien. Pero no solamente no lo reciben, sino que también se rebelan en contra de usted. Y últimamente lo agredan. Últimamente se tornan en contra de usted para hacerle daño. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo que nos tocaba a nosotros, fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. De nuevo, podemos aplicar esto aquí a la enfermedad del cuerpo, pero aquí está hablando a la enfermedad del alma, a la lepra del pecado, a la enfermedad más fatal que puede experimentar una persona. Aleluya. Olvídese de la situación del cáncer, olvídese de Alzheimer, olvídese de cuántas enfermedades terminales puedan ocurrir, como es el caso, por ejemplo, de la diabetes hoy, tantas otras enfermedades que sean. El Señor reprenda diabetes a todo el mundo en el nombre de Jesús, porque Cristo llevó nuestras enfermedades físicas, nuestras enfermedades espirituales, por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No se pone más claro de ahí. No se pone más claro de ahí. El pecado de todos nosotros. Entienda, no fue el pecado de una sola persona, el pecado de toda una raza humana, pero no solamente de una raza humana. Estamos hablando a través de una raza humana con diferentes generaciones a través de los tiempos. Estamos hablando de trillones y trillones de personas que en el futuro, después de su sacrificio, iban a pecar contra Dios. Ahora tenían una forma de escapar del juicio. Aleluya. Gloria a Dios, Jesús. Eso lo hizo Jesús por nosotros. Angustiado Él y afligido.
no abrió su boca. Eso debe de recordarnos a nosotros que las cosas que a nosotros nos pasan cuando mire, las cosas que le pasaron a Job no se comparan con las del Señor. Nosotros debemos de aprender del Señor y ser fuertes, como dice Él. Porque podemos decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. No es con nuestra fuerza que nosotros luchamos. No existimos y vivimos simplemente en nuestra propia fuerza. El Señor, si el Señor está contigo, nada será imposible. Amén. Gloria a Dios. Enfermedad, obstáculo, lo que sea, no importa. Todo será posible. Amén. Gloria a Dios. Angustiado y afligido no abrió su boca. Quiera Dios que nosotros podamos aprender de ese ejemplo. Que las cosas que nosotros nos hacen no son tan terminales y finales para cruzar a una persona en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque en realidad Él no estaba haciendo esto para que las personas le respondan bien. Él lo estaba haciendo por los rebeldes, por nosotros, los que nos habíamos rebelado. Usted ve esta sociedad hoy, una gran parte de esta sociedad que se rebela en contra de Dios y hablan mal de Él y lo maldicen, siempre y cuando no blasfemen. Todavía son candidatos a la vida eterna. Gloria a Dios. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de su trasquilador enmudeció y no abrió su boca. Santo Dios. Cuando nosotros lleguemos al punto de enojo, que se quiera salir el monstruo, como dicen en Puerto Rico, recordemos que es mejor no abrir la boca. Amén. Gloria a Dios. Recordemos el sufrimiento del Señor. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Sí, el Señor fue encarcelado, el Señor fue arrestado, arrestado. El Señor fue enjuiciado. Aleluya. Y aunque no se encontró mentira en su boca, aún fue condenado a muerte. Pero entiende, hermano, lo que duele, cómo debe de haberle dolido al Señor y a su Padre celestial el hecho de que aquellos que causaron tanto dolor a Él fueron aquellos que estaban supuestos a verlo apoyar en su ministerio. Los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los teólogos. Por eso, hermano, tenga mucho cuidado, no se impresione con nadie que le venga trayendo título o posición eclesiástica. El Señor reprenda al diablo. Mire, nosotros conocemos y el Espíritu Santo testifica quiénes son aquellos que verdaderamente representan al Señor. Fueron los eclesiásticos los que finalmente lo crucificaron. Sí. Fueron los que estaban supuestos a conocer mejor y a entender en ese momento lo que estaba ocurriendo. Oiga, qué alerta tenemos nosotros que estar, hermano. Con razón el Señor nos dice que tenemos que estar velando y orando y siendo guiados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque hay muchos hoy que quieren impresionar a multitudes y muchos son arrastrados por millones. Pero lo que nosotros tenemos que preguntarnos es cómo se asemejan ellos al ejemplo de Jesús. Se van ellos a los lugares más pobres en el campo misionero, donde muchas veces tienen que comer con la comida que le dan ahí, tienen que dormir en lugares quizás no tan 5 estrellas.
Cuidado. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largo día, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo junto a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Gracias, Señor Jesús. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hablar de los líderes de ese tiempo. Cuando el momento llegó y la palabra de Dios habría de cumplirse en cuanto a los sufrimientos finales de nuestro Señor Jesucristo, los líderes religiosos fueron los que trabajaron el complot en contra del Señor. Y lograron realmente en su plan hacer lo que ellos querían. Habían convencido a las autoridades romanas de que Jesús era una amenaza. Cuando los romanos se acordaron con ellos y Jesús finalmente fue llevado a la cruz, ellos estaban definitivamente detrás de todo esto. Los líderes judíos, en esos momentos, después que el Señor Jesús murió en la cruz, estaban celebrando su victoria. Ellos estaban atendiendo, ya empezando a atender sus quehaceres, porque pensaron que todo iba a volver a la normalidad, porque Jesús había alcanzado a mucha gente y ellos habían logrado convencerlo de que él era un falso profeta. Ellos estaban tranquilos, gozaban de cierto sentido de satisfacción. Uno de los desafíos más desafiantes al poder y la autoridad rabínica había sido silenciado. Y por ende todos sus seguidores, incluyendo sus discípulos, salieron corriendo. Dice que se fueron, se escondieron. Jesús, humanamente hablando, estaba solo. Aleluya. En sus sufrimientos finales. Entendemos que Dios estaba con él y siempre estuvo con él. Para los que habían conspirado, misión cumplida. El sistema romano de castigo público les había servido muy bien. Desde ese momento en adelante, ¿quién se atrevería a desafiar su autoridad? La autoridad de los rabinos. Si pudieron silenciar a Jesús. Recordamos que ellos estaban muy preocupados porque la gente no vaya a creer que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, aún hasta el punto de la posible resurrección de la que él hablaba. Vean este templo, si fuera derribado ahora mismo en 3 días, yo lo levantaré. Los rabinos estaban preocupados y pidieron a las autoridades romanas que por favor le dieran soldados para ponerlo en la tumba y darle seguimiento, cuestión de que no haya ningún engaño de parte de este impostor ni sus seguidores, que se llaman ser representantes del reino de Dios.
doble seguridad. 2 soldados enfrente de la tumba y una gran peña en la boca de la cueva de la tumba. Soldados romanos. Usted sabe que la muerte era segura a un romano, a un soldado romano que se le daba una asignación y fallaba, especialmente como esa. Gloria a Dios. Los malvados líderes judíos fueron prontos en señalar: ahí está la prueba. Este que se llamaba ser Dios, colgado ahora en una patética y maldita cruz sin nadie que pudiera ayudarle. Maldita porque dice la palabra, la profecía dice: maldito aquel que es colgado en un madero. Este que decía tener poder sobre la muerte, ahora yace en una tumba fría, como todos aquellos que antes que él. Ustedes ven, ese era un hombre cualquiera, un impostor. Se atrevieron a desafiar el liderazgo eclesiástico de aquellos tiempos. Gloria a Dios. Aquí se prueba lo que habían dicho de él. Era no más que un impostor, un mentiroso, un engañador. Estas cosas celebraban ellos y hablaban mientras Jesús yacía en esa cruz. Y finalmente, después que había sido enterrado. Pero en los momentos que los líderes judíos más se deleitaban en su victoria, un mensajero romano se apresura con un reporte que turba su paz. El cuerpo de Jesús no está en la tumba. Gloria a Dios. El reporte que trae este es uno de los soldados que fue puesto para vigilar. Entienda el peligro que está corriendo este soldado, esos 2 soldados. Ellos están asustados porque ellos sabían que de seguro era con su vida que iban a tener que contestar por haber fallado en algo tan importante. ¿A dónde van a ir? No van a ir a su jefe, no van a ir a reportarle a su jefe lo que ha ocurrido. Ellos quieren venir donde esta gente que hasta este momento han sido los que han tenido control, los religiosos. Ustedes recuerdan muy bien lo que los religiosos dijeron cuando ellos escucharon eso. Mira, te vamos a dar tanto dinero para que calles. Dile que los servidores de él vinieron y se llevaron el cuerpo. Díganle así. Y si los jefes romanos vienen donde ustedes y quieren cuestionarlo, nosotros damos la cara por ustedes. Mientras por otra parte, 2 mujeres gritan en el camino: aleluya, Jesús ha resucitado de los muertos. Gloria a Dios. Nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos. Los ángeles lo han anunciado. Él no se quedó en la tumba. Mi Cristo vive. Él vive. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón.